Danmachi. La burla del ateo. Me reí de Dios. Ahora él se ríe de mí. Consejo extraordinario. La sala subterránea del gremio no estaba diseñada para ceremonias. Era una sala de crisis. La mesa circular estaba ocupada casi en su totalidad. En la cabecera, como siempre, Ouranos. A su derecha, Astraea con rostro sereno pero firme. A la izquierda, Finn de Himne representando a la familia Loki. Un asiento más allá, Shakti Varma en nombre de Ganesha. También estaban presentes emisarios de Hephaestus y Takemi Kazuchi. Un asiento permanecía vacío, el de Freya. Nadie comentó su ausencia. No hacía falta. Ouranos fue directo. Confirmado. Detonación masiva de piedras infernales en el piso 30. Más de 100 unidades activadas en cadena. El Dungeon generó un Juggernaut como respuesta defensiva. El silencio que siguió no fue de sorpresa. Era de comprensión táctica. Finn apoyó los codos en la mesa. Eso no fue sabotaje improvisado. Fue planificación militar. ¿Objetivo?, preguntó Shakti. Astraea respondió sin emoción. Mi familia. No era dramatismo. Era hecho confirmado. El emisario de Hephaestus habló con tono metálico. ¿Responsables? Familia Rudra, respondió Ouranos. Evidencia táctica. Residuos mágicos. Testigos sobrevivientes. Orden de expulsión inmediata. Bienes incautados. Cualquier proveedor colaborador será investigado. Finn miró a Astraea. ¿Bajas? Ryu, de pie detrás de su diosa, respondió. Ninguna fatal. Algunas miradas se tensaron. No era lo esperado. Shakti dejó escapar el aire lentamente. Tuvieron suerte. Ryu la miró fijo. No fue suerte. No elaboró. Finn intervino antes de que escalara. El problema no es solo Rudra. El problema es que el Dungeon respondió. Eso cambia el nivel de amenaza de forma permanente. Ouranos asintió. El Juggernaut no fue invocado. Fue generado. Todos entendían la diferencia. El Dungeon no era una mina. Era un organismo. Y había reaccionado como tal. Takemi Kazuchi habló con voz contenida. ¿Evilus? Fragmentado, respondió Ouranos. Sin liderazgo central tras la caída de Rudra. Pero no eliminado. Finn entrelazó los dedos. Entonces la ciudad cambia a partir de hoy. No era pregunta. Era diagnóstico. Ouranos lo confirmó. Sí, Ouranos hizo un gesto. Varios documentos sellados fueron colocados sobre la mesa. Antes de reorganizar la ciudad, debemos cerrar oficialmente la Era Oscura. El término no era simbólico. Durante años, Horario vivió bajo amenaza constante. Atentados. Asesinatos selectivos. Sabotajes en la Dungeon. Manipulación de monstruos. La ciudad había estado al borde del colapso. Finn habló primero. La caída de Rudra desmantela la última célula organizada dentro de los muros. Pero no fueron los únicos traidores, agregó Shakti. Ouranos abrió el documento principal. El nombre pesaba por sí solo. Sald. Alfia. La sala quedó en silencio. Los héroes de la expedición contra el dragón negro, murmuró Takemi Kazuchi. Y luego líderes del mayor levantamiento interno que esta ciudad ha visto, corrigió Shakti con frialdad. Ouranos fue directo. Ambos sobrevivieron al dragón. Ninguno regresó intacto, explicó sin dramatismo. Sald había sufrido daños irreversibles por veneno residual causado por consumir monstruos de la Dungeon para poder enfrentar al dragón. Su cuerpo funciona, pero se deteriora lentamente. Alfia quedó con su circuito mágico inestable. Su poder seguía siendo devastador, pero su resistencia disminuyó de forma permanente. Ambos llegaron a la misma conclusión, continuó Ouranos. Que Horario se había estancado. Finn no discutió el punto. Porque no era del todo falso. Durante años, las grandes familias crecieron cómodas. El dragón seguía vivo, pero nadie parecía dispuesto a enfrentarlo otra vez. Sald y Alfia eligieron provocar una crisis. Su objetivo nunca fue destruir Horario. Fue forzar su evolución. Pero el método fue inaceptable. El plan fracasó, dijo Shakti. No completamente, corrigió Finn. La ciudad ahora estaba más alerta. Más organizada. Más consciente de su fragilidad. Ouranos cerró el informe. Sald permanece en paradero desconocido. No muerto. Desaparecido. Eso significaba que la amenaza seguía latente. Luego miró a Astraea. Alfia no será ejecutada. Varias miradas se levantaron. Operará bajo jurisdicción confidencial del gremio. Sin falna activa en combate público. Sin exposición oficial. Su conocimiento estratégico será utilizado para preparar a Horario ante amenazas mayores. Finn entendió inmediatamente. Una espada guardada en la sombra. Astraea habló por primera vez en esa parte de la reunión.
Si su intención original era fortalecer la ciudad, entonces que lo haga sin sacrificarla. No era perdón. Era pragmatismo. ¿Y si vuelve a rebelarse?, preguntó Shakti. Ouranos respondió sin rodeos. Entonces la ciudad ya será lo suficientemente fuerte para detenerla. Era una apuesta. Pero calculada. La orden de Horario se exclamó. A partir de ese día, Horario quedó estructurada de la siguiente forma. Familia Loki. Exploración profunda de la dungeon. Preparación contra amenazas de piso inferior y el dragón. Familia Freya. Dominio de fuerza individual y combate de élite. No participan en política urbana, pero su poder militar es disuasivo. Familia Astraea. Jurisdicción sobre orden civil, investigación criminal y seguridad en pisos intermedios. Coordinación directa con el gremio. Familia Ganesa. Control de seguridad metropolitana, patrullas masivas y contención pública. Gremio. Centraliza inteligencia, regula misiones y mantiene vigilancia sobre posibles remanentes de Evilus. La diferencia con el pasado era clara. Antes, Horario era una ciudad en guerra interna. Ahora era una ciudad militarizada con equilibrio de poder. No perfecta, pero estable. Esa verdad flotaba en la sala con más peso que cualquier nombre escrito en los documentos. El fracaso de la última gran expedición aún era una herida abierta. Los más fuertes habían caído o regresado marcados de por vida. La ciudad había sobrevivido, sí, pero por poco. Finn fue el primero en decirlo sin rodeos. Si el dragón vuelve, no podemos repetir lo que pasó. No era advertencia dramática. Era cálculo frío. Shakti apoyó el punto con la misma claridad. La seguridad urbana y la estrategia de la mazmorra no pueden seguir funcionando como compartimentos separados. Ouranos escuchó en silencio antes de hablar. Entonces Horario debe dejar de reaccionar y empezar a prepararse. La discusión no fue sencilla. Las grandes familias no estaban acostumbradas a compartir información crítica. Cada una crecía bajo su propio ritmo, protegía sus propios secretos, entrenaba en sus propios círculos cerrados. Pero el dragón no respetaba rivalidades. Y el Juggernaut había dejado claro que el Dungeon tampoco toleraba excesos. Lo que comenzó como propuesta terminó convirtiéndose en decisión estructural. La orden de Horario nació esa noche. No como símbolo, sino como mecanismo. Las familias que se unieran compartirían información real sobre pisos profundos, anomalías mágicas y amenazas inusuales. Participarían en entrenamientos conjuntos. Permitirían la evaluación cruzada de talentos prometedores. La familia Astraea aceptó sin vacilar. La familia Loki hizo lo propio tras una breve discusión interna. Ganesa entendió que la logística urbana no podía quedar al margen. Hephaestus aportaría desarrollo armamentístico y soporte técnico. Takemi Kazuchi se sumó por convicción. Freya no asistió. No envió representante ni opinión formal, pero tampoco bloqueó la iniciativa. Eso, en sí mismo, era una forma de consentimiento silencioso. Algunas familias menores eligieron mantenerse neutrales. No por desacuerdo ideológico, sino por temor a comprometerse en una estructura que admitía abiertamente que el mundo aún no estaba a salvo. Con el paso de los meses, el cambio fue perceptible. Los entrenamientos conjuntos dejaron de ser excepciones diplomáticas. Informes de exploración profunda comenzaron a circular con mayor transparencia. La coordinación entre Astraea y Ganesa redujo incidentes antes de que escalaran. El gremio dejó de limitarse a registrar misiones y pasó a supervisar patrones estratégicos. La competencia entre familias no desapareció, pero ahora existía una base común cuando la amenaza superaba el orgullo individual. Horario ya no era una ciudad que sobrevivía por inercia. Era una ciudad que se estaba organizando para una guerra futura. Cuando la reunión finalmente concluyó, no hubo discursos grandilocuentes ni declaraciones heroicas. Solo una aceptación sobria de la realidad. La estabilidad no era garantía. Era preparación constante. Los representantes comenzaron a retirarse uno por uno. Astraea se levantó con la misma serenidad con la que había escuchado toda la discusión. Ryu la acompañó en silencio mientras abandonaban la cámara subterránea del gremio. Al salir a la superficie, la ciudad parecía tranquila. Comerciantes cerrando puestos. Aventureros regresando de la dungeon. La torre de Babel dominando el horizonte como siempre. Pero ambas sabían que algo había cambiado. La orden nos exigirá más, dijo Ryu finalmente. Lo sé, respondió Astraea. No era una carga que temiera. Era una responsabilidad que aceptaba. Ryu observó la torre unos segundos antes de añadir. Si el dragón vuelve, esta vez no estaremos divididos. Astraea asintió. No.
Caminaron en silencio durante varios minutos. El viento nocturno traía el olor habitual de horario. Humo de forjas, comida caliente, sudor de aventureros recién regresados. Ryu rompió el silencio. ¿Qué haremos con el Fabricio? Astraea no preguntó de quién hablaba. Primero necesito entender qué sobrevivió exactamente. Ryu frunció ligeramente el ceño. ¿Crees que algo cambió? Algo siempre cambia después de una experiencia así, respondió Astraea con calma. La pregunta no es si cambió. Es que tanto. Ryu recordó el piso 30, la forma en que el Dungeon reaccionó, la forma en que Fabricio había salido ileso cuando otros más fuertes cayeron. Mañana hablaremos con él, dijo Astraea. Por ahora, dejemos que descanse. Ryu asintió. Pero algo en su interior no estaba tranquilo, porque aunque la reunión había cerrado la era oscura de forma oficial, tenía la sensación de que otra cosa estaba comenzando, algo que no tenía nombre todavía. Cuando llegaron a la sede de la familia Astraea, las luces de la cocina estaban encendidas. Ryu se detuvo. ¿Quién sigue despierto a esta hora? Astraea no respondió de inmediato. Miró hacia el interior. A través de la ventana podían verse sombras moviéndose. El sonido inconfundible de platos siendo lavados. Agua cayendo. Movimientos precisos, repetitivos. Él, dijo Astraea finalmente. Ryu entendió de inmediato. Ambas entraron sin hacer ruido. En la cocina, de espaldas a la puerta, Fabricio estaba frente al lavadero. Las mangas arremangadas. Las manos sumergidas en agua jabonosa. Una pila considerable de platos limpios ya apilados a un lado. Otra pila esperando su turno. No parecía cansado. Tampoco parecía pensar en lo que hacía. Solo repetía el movimiento. Lavar. Enjuagar. Secar. Apilar. Astraea y Ryu lo observaron en silencio durante unos segundos. No era la primera vez que lo encontraban así. Desde que llegó a la familia, Fabricio tenía la costumbre de ocuparse en tareas menores cuando no podía dormir. Limpiar pisos. Ordenar armarios. Reparar cosas rotas. Lavar platos. Nunca pedía permiso. Simplemente lo hacía, como si necesitara mantener las manos ocupadas para no pensar. Ryu iba a hablar, pero Astraea levantó una mano, deteniéndola. Déjalo, murmuró. Ryu frunció el ceño, pero obedeció. Astraea observó a Fabricio unos segundos más. Luego, sin decir nada, ambas subieron las escaleras en silencio. Abajo, en la cocina, Fabricio siguió lavando platos, sin darse cuenta de que lo habían visto. O quizás sí, pero no importaba. Porque en ese momento, lo único que podía hacer era seguir moviendo las manos. Y no pensar en el piso 30, ni en el Juggernaut, ni en lo que significaba haber sobrevivido cuando todos los demás cayeron. El agua seguía corriendo, los platos seguían apilándose. Y en algún lugar profundo, más allá de las palabras, más allá de la comprensión, Fabricio Belmont sabía que algo había cambiado. No en el mundo, sino en él. Y todavía no sabía si eso era bueno o malo. El nuevo orden de horario estaba en marcha. Pero en algún lugar de esa ciudad reorganizada, una anomalía que no encajaba en ningún plan divino seguía respirando, lavando platos, existiendo. Y nadie sabía todavía qué significaba eso. Fin del capítulo 15.